Hay momentos en la vida en los que un hombre experimenta una inquietud difícil de explicar. No es miedo, tampoco es rabia, pero sí una especie de alarma silenciosa que vibra muy dentro, como si algo en su relación no encajara del todo. Siente que la dinámica ha cambiado, que un hilo invisible le está guiando sin que él sea consciente de ello. Es la sensación de estar siendo empujado, moldeado, condicionado, sin poder señalar con claridad el origen del malestar. Muchos hombres lo perciben, pero pocos se atreven a decirlo. Algo está ocurriendo por debajo de la superficie, algo que no se ve, pero que pesa. No es evidente, pero se siente. No duele, pero desconcierta. Y ese desconcierto es el comienzo de una verdad incómoda. Durante generaciones, los hombres han atribuido esos cambios a 1000 razones distintas: estrés, malentendidos, días complicados, sensibilidad. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. Existen patrones, comportamientos casi imperceptibles, que alteran el equilibrio emocional sin previo aviso. No son estrategias deliberadas ni planes fríamente calculados. No responden a maldad ni a manipulación consciente. Son mecanismos profundamente enraizados en la psicología humana, impulsos que han sobrevivido miles de años porque tuvieron un propósito en la evolución. A simple vista parecen gestos cotidianos, reacciones inocentes, variaciones normales del estado de ánimo. Pero en el fondo, funcionan como pequeños disparadores diseñados para evaluar, medir y ajustar el comportamiento del otro. Lo fascinante, y al mismo tiempo inquietante, es que esos mecanismos solo funcionan cuando encuentran vulnerabilidad, necesidad o dependencia emocional. Es decir, no actúan sobre cualquier hombre, sino sobre aquel que, sin darse cuenta, ha entregado demasiado poder a la mirada, la aprobación o el afecto de su pareja. Y cuando esos elementos se combinan, nace una dinámica silenciosa que muchos hombres viven sin comprenderla del todo. Un día sienten cercanía absoluta, al siguiente, un muro invisible. Un día se sienten imprescindibles, al siguiente prescindibles. Esa inestabilidad, esa montaña rusa emocional, es lo que mantiene al hombre en un estado de alerta constante. Pero ¿qué está pasando realmente detrás de esta sensación de descontrol? ¿Qué fuerzas psicológicas están actuando cuando un hombre se sorprende, reaccionando de forma exagerada, sobrepensando cada gesto o pidiendo perdón incluso antes de saber por qué? La respuesta, aunque incómoda, es clara. Existen tácticas psicológicas que operan sin ruido, casi automáticas, que influyen de manera poderosa en el equilibrio emocional dentro de una relación. No nacen del capricho ni de la intención de dominar, sino de un código biológico antiguo que busca seguridad, estabilidad y validación. Y es precisamente esa mezcla de biología, emoción y vulnerabilidad la que convierte estas tácticas en fenómenos tan difíciles de identificar. Cuando un hombre intenta explicarlo, siente que las palabras no alcanzan. Cuando intenta justificarlo, se pierde en su propio razonamiento. Y cuando intenta afrontarlo, descubre que no tiene un lenguaje claro para describir lo que está ocurriendo. De ahí nace la frustración, de ahí nace la duda, de ahí nace la sensación de que algo va mal, pero no se puede demostrar. Este viaje comienza justo aquí, en ese punto donde la intuición supera a la lógica, donde el malestar no tiene nombre, y donde la única manera de recuperar el control es entender, con total claridad, cómo funcionan estas fuerzas invisibles. Porque solo cuando un hombre comprende lo que hay detrás de ese silencio extraño, de esa distancia inesperada o de esa ternura intermitente, puede empezar a recuperar su equilibrio. Ahora, adentrémonos en la primera táctica, la más antigua, la más desconcertante y la más efectiva: el retiro emocional. Todo empieza sin un aviso claro. Un día la conversación fluye, las bromas se encadenan, la conexión parece natural. Y al siguiente, algo cambia. No hay una pelea, no hay un desencuentro evidente, no hay un motivo aparente. Simplemente, ella se vuelve distante, responde con monosílabos,
Evita el contacto visual. Parece sumergida en un mundo interior al que él no tiene acceso. Es como si, de repente, una puerta se hubiese cerrado sin que nadie la tocara. Para el hombre, este cambio abrupto no es solo confuso, es profundamente inquietante. Su mente empieza a trabajar a toda velocidad, tratando de reconstruir los pasos previos, buscando una explicación que encaje con ese silencio inesperado. Ese análisis compulsivo es casi automático. ¿Habré dicho algo que la molestó? ¿Habré olvidado algún detalle importante? ¿Estará cansada? ¿Será culpa mía? La mente del hombre se convierte en un laboratorio frenético donde cada gesto, cada frase, cada mirada de los últimos días se examina como si fuera una pista en un caso sin resolver. Pero cuanto más busca respuestas, más se hunde en la incertidumbre, porque no hay señales claras, no hay hechos que analizar, no hay un conflicto real, solo hay distancia, y esa distancia pesa más que cualquier discusión abierta. Lo que muchos hombres no saben es que este retiro emocional, lejos de ser un castigo consciente, responde a un mecanismo evolutivo profundamente arraigado. Es una forma silenciosa de medir sensibilidad, estabilidad y necesidad. Cuando una mujer se vuelve fría o distante de manera repentina, su inconsciente observa atentamente cómo reacciona el hombre. No lo hace para herirlo, sino para evaluar la fortaleza emocional que él posee. Y en esa evaluación, cada movimiento cuenta. Si él entra en pánico, si se muestra desesperado, si intenta arreglar algo que ni siquiera sabe definir, el mensaje que transmite es claro y devastador para él mismo. Su estabilidad depende de la aprobación y del afecto de ella. Ese es precisamente el núcleo de la táctica. El retiro emocional crea una sensación de escasez que intensifica el valor de la conexión cuando vuelve. Igual que la sed engrandece el valor del agua, la ausencia momentánea multiplica el impacto del afecto cuando reaparece. Por eso, cuando ella regresa a la normalidad, él siente un alivio enorme, casi adictivo, como si hubiese recuperado algo esencial para su bienestar. Ese ciclo, repetido varias veces, puede convertir la relación en un péndulo emocional. Él teme perderla, y ese miedo lo empuja a ceder más de lo que debería. La ironía es que, desde fuera, este comportamiento parece insignificante. Nadie ve gritos, discusiones o confrontaciones, pero por dentro, la psicología del hombre se transforma. Empieza a caminar con más cuidado, a medir sus palabras, a evitar cualquier posible desencuentro. Y lo hace no por amor, sino por miedo. Un miedo que no reconoce, pero que dirige sus acciones. El miedo a que ese silencio vuelva. El miedo a que la puerta se cierre otra vez sin previo aviso. Este retiro emocional, además, es tan efectivo porque es impredecible. No sigue reglas, no avisa, no se puede anticipar. Esa incertidumbre mantiene al hombre en un estado de alerta continua, intentando evitar un desencadenante que ni siquiera existe. Su mente empieza a asociar estabilidad emocional con la armonía absoluta, y en esa búsqueda se pierde a sí mismo. La realidad es que nadie puede sostener una relación basada en la vigilancia permanente. Pero para muchos hombres, el retiro emocional se convierte en un laberinto silencioso del que no saben salir. No entienden que el objetivo no es castigarlos, sino medir su centro de gravedad psicológico. Si lo pierden, la táctica se refuerza. Si lo mantienen, la táctica se disipa. La pregunta que surge es evidente. ¿Cómo reacciona un hombre ante algo que no puede ver, no puede nombrar y no puede anticipar? Esa será la base sobre la que se construirán las siguientes tácticas, cada vez más complejas, cada vez más sutiles. El siguiente paso en esta historia nos llevará al terreno donde todo parece perfecto, hasta que deja de serlo. Si el retiro emocional desconcierta, la segunda táctica seduce. Muchos hombres la describen como una especie de magia, un hechizo emocional que aparece justo al inicio de una relación. De repente, ella parece encajar en cada rincón de su vida.
Escucha la misma música, comparte sus aficiones, disfruta los mismos planes, se ríe de los mismos comentarios e incluso expresa los mismos valores. Él siente que por fin ha encontrado a alguien que le entiende sin necesidad de palabras. La compatibilidad es tan exacta que cuesta creer que sea coincidencia. Y precisamente por eso resulta tan poderosa, porque se siente auténtica, espontánea, perfecta. Durante esta fase, él vive una experiencia emocional única. No es solo conexión, es identificación. Cada conversación parece escrita a medida. Cada gesto parece anticipar el suyo. Es como si ella fuera un reflejo afinado de su mundo interior. Pero lo que él desconoce es que este espejo no es un engaño consciente, ni una estrategia deliberada para atraparlo. Es una respuesta biológica antigua, diseñada para generar un vínculo sólido durante las primeras etapas de la relación. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando ambos todavía se están descubriendo, la mente de ella adapta su forma de comportarse para crear la sensación de armonía total. Es una forma de asegurar la conexión, de construir confianza y de consolidar un terreno emocional estable. Sin embargo, esta fase tiene un límite. Cuando ella percibe que el vínculo ya está asegurado, su verdadera personalidad empieza a emerger, de forma suave primero, de manera más evidente después. Actividades que antes parecían apasionarle ahora le dan igual. Temas que antes la fascinaban comienzan a aburrirle. Opiniones que coincidían con las suyas de pronto revelan matices distintos, a veces incluso opuestos. Él, que había idealizado esa compatibilidad perfecta, siente que algo se resquebraja, como si de pronto conviviera con otra persona. Y esa ruptura de expectativa no solo sorprende, también duele. Lo más impactante de este proceso es que ella nunca mintió, no actuó, no interpretó un papel. Simplemente adaptó su presencia a las necesidades emocionales que percibió en él. El objetivo no era engañar, sino garantizar que él se sintiera seguro, valorado y comprendido durante una etapa crucial. La biología actuó como un arquitecto invisible, moldeando la relación desde sus raíces. Pero cuando la adaptación cumple su función, el equilibrio cambia. La máscara nunca fue una máscara. Fue una respuesta evolutiva temporal. Para muchos hombres, esta transición marca un punto de inflexión. Empiezan a preguntarse qué cambió, qué hicieron mal, por qué la persona que adoraba sus aficiones ahora ya no muestra interés. Intentan recuperar la versión inicial de ella, aquella que parecía hecha para ellos. Pero esa versión ya no existe. No era un estado permanente, sino un puente para llegar al vínculo emocional. Y en esa búsqueda de la primera ella, muchos hombres caen en un ciclo agotador. Adaptarse, esforzarse, insistir, intentar volver a un pasado que nunca fue completamente real. La consecuencia psicológica es profunda. Él empieza a sentirse responsable del cambio, como si hubiera fallado en mantener la conexión inicial. Empieza a dudar de sí mismo, a preguntarse si el problema está en su comportamiento, en su actitud, en su falta de atención. Pero nada de eso explica el fenómeno. La realidad es simple y compleja a la vez. Ella ya no necesita reflejarle. Ahora necesita mostrarse como es, y ese proceso, aunque natural, puede desencadenar inseguridades intensas en el hombre, que no está preparado para enfrentar un cambio tan abrupto. Esta táctica, aunque silenciosa y no intencional, impacta con fuerza porque juega con las expectativas más profundas del ser humano. La ilusión del alma gemela, la sensación de haber encontrado al compañero perfecto, el deseo de estabilidad emocional. Cuando esa ilusión se rompe, deja espacio a dudas que serán terreno fértil para las siguientes tácticas inconscientes. Lo que viene después no será sutil ni suave. Será un choque directo contra la responsabilidad emocional, un territorio donde muchos hombres pierden el equilibrio sin darse cuenta. Y así llegamos a la tercera táctica, aquella que no necesita gritos ni reproches, solo una mirada triste para desmontar la seguridad del hombre. La culpa. Si las dos primeras tácticas operan en el terreno de la confusión y la ilusión,
La tercera entra directamente en la estructura emocional del hombre. No necesita palabras agresivas ni discusiones encendidas. A veces basta un suspiro, una mirada caída o un «me has decepcionado» dicho casi en un susurro. La culpa aparece como una sombra suave, sin ruido, pero lo suficientemente densa como para alterar la percepción del hombre sobre sí mismo. Es una táctica silenciosa pero extremadamente eficaz, porque se aprovecha de un elemento profundamente arraigado: la responsabilidad cultural y emocional que muchos hombres sienten sobre el bienestar de su pareja. Todo suele comenzar con un detalle mínimo, una expresión de tristeza, un gesto de molestia, un comentario aparentemente inocente como «no esperaba eso de ti». En ese instante, algo se activa dentro de él. El instinto protector que lleva años moldeado por experiencias, educación y expectativas sociales empieza a funcionar automáticamente. Antes de entender qué ocurrió, ya está revisando cada acción, cada palabra, cada respuesta. Su primer impulso no es cuestionar la situación, sino cuestionarse a sí mismo. Su mente, como un espejo roto, devuelve imágenes distorsionadas en las que él aparece como el responsable de un daño que ni siquiera comprende. La culpa no necesita pruebas, basta con una insinuación. Y esa insinuación, formulada desde la emoción, tiene un poder devastador. El hombre siente que falló, aunque no sepa en qué. Se convence de que pudo haber hecho más, de que debió haber entendido algo que no se dijo, de que su falta de sensibilidad provocó el malestar. Ese juicio interior es lo que hace que esta táctica sea tan efectiva. No es ella quien le acusa directamente, es él quien se coloca en el banquillo. Ella solo expone su dolor, real o no, y él rellena el resto con su imaginación. Lo más complejo es que este proceso rara vez nace de manipulación consciente. Ella no está pensando en controlar ni en castigar. Simplemente expresa una emoción que, al ser interpretada por un hombre vulnerable al peso de la culpa, se convierte en un arma involuntaria. Su tristeza se transforma en responsabilidad para él. Su decepción se convierte en su fallo. Su silencio se interpreta como un reproche. Y así, sin proponérselo, la dinámica emocional comienza a inclinarse hacia un terreno peligroso. Él reacciona, ella recibe, él se adapta, ella observa. En ese intercambio, cada concesión masculina fortalece la táctica. Cada vez que él cambia un comportamiento para evitar que ella se sienta mal, refuerza el patrón. Cada disculpa sin motivo verdadero alimenta la narrativa interna de que su rol es reparar lo que no entiende. Y cada una de esas respuestas disminuye un fragmento de su fortaleza emocional. A largo plazo, este proceso puede llevar a un hombre a perder la claridad sobre sus propios límites, sus necesidades y su identidad. Empieza Vadim a vivir pendiente del clima emocional de ella, como si su única misión fuera mantener la calma y evitar el conflicto. El punto más crítico llega cuando él comienza a desconfiar de sus percepciones. Notas algo extraño, un comportamiento que no encaja, un patrón que no es sano. Pero cuando intenta expresarlo, ella reacciona con lágrimas, o con indignación, o con frases que atacan directamente su confianza. Estás exagerando, te lo estás inventando, eres demasiado sensible, me estás controlando. Y así, el hombre retrocede. Lo que en un principio era intuición se convierte en duda, la duda en inseguridad, y la inseguridad en silencio. Deja de hablar para no herir, deja de cuestionar para no tensar, deja de expresar sus necesidades para no parecer egoísta. Lo trágico es que la culpa, en esta forma, no une. Destruye la comunicación auténtica, mina el equilibrio emocional y convierte la relación en un escenario donde él camina sobre cristales rotos. Y lo peor es que lo hace creyendo que está siendo un buen compañero, que está ayudando, que está protegiendo, sin darse cuenta de que está perdiendo partes esenciales de sí mismo. La culpa, una vez instalada, prepara el terreno para una táctica aún más devastadora, una que transforma la relación en un vaivén emocional difícil de abandonar: los ciclos de calor y frialdad.
Hay una fase en la que el hombre empieza a percibir que la relación ya no avanza de forma lineal, sino que se mueve como una ola impredecible. Días en los que ella parece completamente entregada, cariñosa, cercana, luminosa. Son momentos intensos, en los que él siente que ha recuperado aquella conexión inicial que tanto idealizó. Ella le abraza con fuerza, le escribe con entusiasmo, le dedica palabras que llenan de seguridad todo ese espacio interior que había quedado fracturado. En esos instantes todo parece encajar. Él respira con alivio, convencido de que la etapa difícil quedó atrás. Pero de pronto, sin transición clara, sin motivo, sin anuncio, llega el frío. El silencio vuelve, esta vez más afilado, más desconcertante. Ella responde con monosílabos, evita el contacto, dice estar ocupada, cansada, distraída. La energía cálida del día anterior se transforma en una distancia oscura que él no sabe interpretar. El contraste es tan brusco que la mente del hombre queda atrapada en un torbellino emocional. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal esta vez? ¿Por qué ese cambio? Y lo peor de todo es que no encuentra una respuesta coherente. Lo que él no sabe es que este vaivén emocional activa uno de los mecanismos psicológicos más potentes jamás estudiados. El refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace que las personas se enganchen a las apuestas, a las redes sociales o a cualquier estímulo que no se entrega de forma constante. Cuando la recompensa es impredecible, su valor subjetivo aumenta. Y en el caso de una relación, la recompensa es el afecto, la atención, el calor. Esos momentos breves pero intensos que llegan sin aviso. Por eso, en la secuencia de calor y frialdad, el hombre no solo desea el afecto, sino que se vuelve dependiente de él. La incertidumbre crea una especie de adicción emocional que le mantiene alerta, dispuesto a hacer cualquier cosa para que el calor vuelva. Compra detalles, insiste en comunicarse, adapta sus horarios, cambia sus planes. No busca agradar, sino recuperar el estado emocional en el que ella le hacía sentir valioso. Su cerebro, condicionado por el contraste entre el placer y la ausencia, pierde la capacidad de evaluar la situación con objetividad. Este patrón tiene un efecto aún más profundo. Vincula el sufrimiento con el alivio. Cada vez que ella se muestra fría, él siente una punzada de ansiedad. Cuando vuelve a mostrarse cálida, experimenta una liberación emocional tan intensa que lo confunde con amor. No se da cuenta de que lo que siente no es conexión real, sino el impacto neurológico de la alternancia afectiva. Es una trampa compleja, porque se vive desde dentro como una historia de pasión, cuando en realidad es una forma de dependencia. Lo más difícil de entender para un hombre en esta situación es que ella, en la mayoría de los casos, no genera este ciclo de manera consciente. No está calculando cuándo ser cálida y cuándo ser distante. Su biología, sus emociones, su necesidad de evaluar, ajustar y medir la estabilidad emocional de él, operan sin planificación. Pero aunque no sea intencional, sus efectos son reales. La relación se convierte en un terreno donde él no puede relajarse, donde todo depende del clima emocional del día, donde su estabilidad se ve amenazada por un simple cambio de tono en un mensaje. Estos ciclos también generan un espejismo peligroso, la ilusión de que todo mejorará si él se esfuerza un poco más. Cada vez que ella vuelve a ser afectuosa, él interpreta ese momento como una victoria personal, como si su dedicación hubiese sido recompensada. Esta ilusión alimenta un comportamiento que refuerza aún más la táctica. Él invierte más energía emocional, más tiempo, más atención, y al hacerlo, la desigualdad en la relación se acentúa. El verdadero riesgo está en cómo este ciclo moldeará las siguientes etapas, porque un hombre atrapado en esta dinámica se vuelve predecible, moldeable, emocionalmente frágil. Es precisamente en ese punto donde las tácticas más sutiles empiezan a tener un efecto devastador. Y una de las más peligrosas, casi siempre inadvertida, es la influencia indirecta. Cuando ella no pide, pero sugiere. Cuando no exige, pero insinúa.
cuando no manda, pero logra que él actúe como si lo hubiera hecho. Ahí es donde comienza la siguiente fase. Cuando un hombre ha sido debilitado por los ciclos de calor y frialdad, la relación entra en un terreno donde la influencia ya no necesita ser ejercida de forma directa. No hacen falta órdenes explícitas, reproches evidentes, ni peticiones claras. Aquí surge una de las tácticas más sutiles y, a la vez, más efectivas: la sugerencia indirecta. Todo empieza con frases ambiguas como: «Me encanta cuando haces eso. Ojalá fueras así más a menudo». Hay hombres que saben lo que quieren, o incluso silencios cargados que dicen más que cualquier palabra. Ella no pide, ella no exige, pero él recibe el mensaje. En este punto, el hombre ya está condicionado. Su cerebro, moldeado por la falta de estabilidad, interpreta cualquier comentario como una oportunidad para recuperar el equilibrio emocional perdido. De este modo, él comienza a adaptar su conducta sin que ella lo solicite. Cambia sus hábitos, reorganiza sus prioridades, ajusta su manera de hablar, de vestir, de reaccionar. La táctica es tan sutil que él cree que lo hace por decisión propia, pero en realidad, lo hace por el temor inconsciente a perder la validación que ella administra de forma intermitente. Esta influencia indirecta es especialmente poderosa, porque le permite a ella calibrar la relación sin entrar en conflicto. Si el cambio que él hace no le satisface, simplemente se muestra indiferente. Él intenta otra cosa. Si algo le agrada, ofrece una sonrisa, un gesto cálido, una expresión de ternura. Es un juego emocional sofisticado, donde la recompensa y la indiferencia se convierten en herramientas silenciosas para guiar su comportamiento. Y él, atrapado en la esperanza de volver a sentir ese calor inicial, sigue las señales como si fueran instrucciones. Pero dentro de esta táctica sutil existe otra aún más potente, una que marca un antes y un después en la psicología del hombre: el love bombing. A diferencia de lo que muchos creen, el love bombing no siempre es consciente ni malicioso. En su forma más pura, surge cuando ella siente una conexión intensa, cuando la ilusión del inicio es tan fuerte, que desborda cualquier medida. En esta etapa, ella se muestra profundamente cariñosa, generosa con sus palabras, atenta a cada detalle. Él se siente admirado, valorado, casi elegido. La intensidad es tan abrumadora que despierta en él una emoción rara vez experimentada: la certeza de ser imprescindible. El problema aparece cuando esa explosión emocional desaparece de repente, porque, tarde o temprano, desaparece. La biología no puede sostener ese nivel de intensidad durante mucho tiempo. Cuando la euforia se diluye, llega una calma que él interpreta como frialdad. Y esa frialdad, sumada a los ciclos anteriores, actúa como un golpe psicológico devastador. Lo que antes era una sensación de conexión absoluta, se convierte en nostalgia emocional. Él quiere volver a sentir lo que sintió al principio, ese amor desbordado que parecía inagotable. Y lo busca con insistencia. El love bombing, una vez interiorizado, crea una expectativa imposible. Él cree que la intensidad del inicio es el estándar, que cualquier descenso es un signo de pérdida, de alejamiento, de peligro. Se convence de que debe esforzarse más, ser mejor, dar más. Pero lo que no comprende es que esa fase inicial no era sostenible. Era un pico emocional. Un punto de máximo brillo antes de que la relación encontrara su ritmo natural. Y al no entenderlo, su mente queda atrapada en un ciclo de persecución emocional imposible de ganar. En esta etapa también emergen otras tácticas que, aunque suaves, desgastan la fortaleza del hombre. El sarcasmo presentado como broma, las comparaciones veladas, la retirada temporal de intimidad, frases ambiguas como «ya no eres como antes» o «no sé qué te pasa últimamente». Cada una de estas acciones, por pequeña que parezca, erosiona su seguridad. Él empieza a medir sus palabras, a anticipar reacciones, a calibrar sus decisiones, y al hacerlo, se aleja cada vez más de su esencia.
Todo esto no se da porque ella quiera dominarlo o destruirlo. La mayoría de estas conductas surgen de un instinto evolutivo que busca estabilidad y adaptación. Pero aunque no exista intención consciente, el efecto es real. El hombre termina moldeado por la dinámica emocional, perdiendo claridad sobre sus límites y necesidades. Y es precisamente en este punto, cuando él ya no sabe si actúa por amor o por miedo, cuando el terreno se vuelve fértil para la última fase del proceso. Una fase que no solo explica por qué estos patrones existen, sino también por qué el hombre, aún sufriendo, permanece atrapado en ellos. El peso de la biología, las pruebas evolutivas y la transformación interna. Para entender por qué todas estas tácticas funcionan, no basta con analizar la psicología moderna. Hay que mirar mucho más atrás, hacia el terreno donde el comportamiento humano fue moldeado durante miles de años. La biología evolutiva actúa en la sombra, empujando a hombres y mujeres hacia dinámicas que, aunque hoy parezcan injustas o desequilibradas, tuvieron un propósito en el pasado remoto. Las mujeres desarrollaron mecanismos para evaluar la estabilidad, la fortaleza emocional y la capacidad de compromiso de un hombre. No eran pruebas diseñadas para manipular, sino filtros necesarios en un entorno donde elegir mal podía significar vulnerabilidad, abandono o riesgo para la supervivencia. Por eso, muchas de estas tácticas no son estrategias modernas, sino reflejos ancestrales que siguen manifestándose sin necesidad de que nadie las elabore conscientemente. Cuando un hombre entra en contacto con estas dinámicas, experimenta un contraste interno difícil de gestionar. Su educación emocional le dice que debe proteger, apoyar, comprender. Su biología, sin embargo, reacciona de forma diferente. Activa respuestas de ansiedad, dependencia y sobreinversión cuando la relación se vuelve inestable. Él cree que está tomando decisiones racionales, que actúa por amor, por compromiso, por responsabilidad. Pero muchas veces está respondiendo a impulsos muy profundos, impulsos diseñados para vincularse intensamente, cuando detecta la posibilidad de perder aquello que considera valioso. Y es precisamente ahí donde se encuentra la clave del problema. La intensidad emocional no siempre significa conexión verdadera, sino reacción biológica. El hombre atrapado en estas dinámicas suele perder claridad sobre sí mismo. Se convierte en un buscador perpetuo de aprobación, en un solucionador de problemas que no existen, en un guardián emocional que vigila constantemente el estado de ánimo de su pareja. No es que ella se lo haya pedido, es que él ha aprendido, sin saber cómo, que la estabilidad de la relación depende de su capacidad para evitar cualquier roce, cualquier duda, cualquier sensación de distancia. De esta manera, deja de actuar desde su centro y empieza a reaccionar desde el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. La evolución explica por qué esto ocurre. Los hombres que reaccionaban fuerte ante la posible pérdida del vínculo tendían a invertir más en la relación, y esa inversión aumentaba las probabilidades de supervivencia de la pareja y la descendencia. Por eso, la biología premia la sensibilidad masculina al cambio emocional. Sin embargo, en un mundo moderno, esta sensibilidad se convierte en una debilidad. Un hombre que busca constantemente aprobación se vuelve predecible, manejable, excesivamente disponible. No porque ella quiera controlarlo, sino porque la dinámica misma lo empuja hacia ese lugar. En este punto, muchos hombres se sienten atrapados. No porque no amen, sino porque han perdido la noción de dónde terminan sus deseos y dónde empiezan sus temores. Y es precisamente en ese estado de confusión donde aparecen las pruebas evolutivas, pruebas que no se presentan como exámenes conscientes, sino como patrones emocionales, que evalúan la autenticidad, la fortaleza y la estabilidad interna del hombre. La pregunta que subyace en cada una de estas pruebas es siempre la misma. ¿Permanece firme o se desmorona cuando siente miedo? La respuesta a esa pregunta define la dinámica de la relación, pero aquí aparece un punto crucial. Estas pruebas no están diseñadas para destruir al hombre,
sino para revelar de qué está hecho. Cuando él empieza a comprender que cada retirada emocional, cada ciclo de calor y frialdad, cada insinuación sutil y cada explosión de afecto forman parte de un mismo guión ancestral, algo cambia profundamente. Deja de tomarse estas dinámicas como ataques personales y empieza a verlas como manifestaciones de un sistema mucho más grande que él. La comprensión trae distancia, y la distancia trae libertad. La inmunidad emocional no aparece cuando él se endurece, sino cuando recupera su centro. Cuando actúa desde la claridad, no desde el miedo. Cuando deja de perseguir la aprobación y empieza a ofrecer presencia auténtica. Cuando entiende que amar no es sacrificar su identidad, sino mantenerla incluso dentro del vínculo. En ese momento, las tácticas pierden fuerza. El retiro emocional ya no desestabiliza. La culpa no lo doblega. Los ciclos no lo vuelven adicto. Y las insinuaciones no moldean su conducta. Él ya no reacciona. Elige. Ya no teme. Comprende. Y es entonces cuando ocurre algo inesperado. La relación cambia. Porque ninguna táctica funciona en un hombre que conoce su valor. Ningún ciclo controla a alguien que entiende su origen. Ninguna insinuación afecta a quien no necesita aprobación constante. La transformación masculina no consiste en alejarse del vínculo, sino en entrar en él desde la fortaleza interior. La prueba evolutiva se supera no evitando la relación, sino creciendo dentro de ella. Al final, la historia no va de culpas ni de villanos, va de conciencia. Va de entender que el amor dejará de ser una montaña rusa el día en que cada hombre descubra que la estabilidad que busca afuera debe construirla dentro. Y cuando lo hace, todo cambia. Él cambia, la relación cambia, la dinámica cambia. Porque un hombre que se conoce a sí mismo no teme perder. Y quien no teme perder, nunca se pierde a sí mismo. Ahora que has recorrido este viaje emocional y biológico, queda una última pregunta abierta. ¿Qué opinas tú? ¿Has vivido alguna de estas dinámicas? ¿Crees que son inevitables o pueden transformarse? El instante en el que todo se revela. Cuando un hombre llega al final de este viaje, no lo hace como quien ha leído una teoría más, sino como quien ha atravesado un paisaje emocional lleno de sombras, claridad, dudas y revelaciones. Descubre que nada de lo vivido era realmente personal, que ninguna de esas tácticas surgía de un deseo consciente de dañar, que lo que interpretó como rechazo, manipulación o frialdad, muchas veces era simplemente el eco de una historia biológica que lleva miles de años susurrando en el fondo de las relaciones humanas. Comprende que el amor no se destruye por estas dinámicas, sino por la incapacidad de reconocerlas. Es entonces cuando aparece la idea más importante de todas. La libertad emocional no consiste en evitar estas fuerzas, sino en aprender a moverse dentro de ellas sin perderse. Porque nadie puede escapar de la tensión entre la necesidad de vinculación y el miedo al abandono. Nadie está completamente a salvo de las pruebas que ponen en jaque nuestra estabilidad. Nadie es tan fuerte como para no sentir el impacto del silencio, la culpa o la distancia. Pero lo que sí puede elegir un hombre es cómo responder. Si lo hace desde el miedo, se convierte en prisionero del vaivén emocional. Si lo hace desde la claridad, se convierte en el arquitecto de su propia vida afectiva. La transformación comienza cuando él deja de preguntarse qué hizo mal y empieza a preguntarse qué necesita. Cuando deja de perseguir validación y empieza a construir límites. Cuando entiende que el valor que tiene no depende de la intensidad del cariño que recibe, sino de la fuerza interna con la que se sostiene en los días fríos, en los silencios, en las dudas ajenas. Y paradójicamente, cuando él deja de ser moldeado por estas dinámicas, la relación encuentra una estabilidad nueva, más madura, más honesta, más humana. Lo fascinante es que para muchas personas hablar de estas tácticas resulta incómodo. Unos las consideran manipulación, otros defensa, otros pura biología. Pero quizás la verdad se encuentra en un punto intermedio.
Son mecanismos que existen, nos gusten o no. Nos atraviesan, nos afectan, nos moldean. Y entenderlos no nos hace cínicos, nos hace libres. Porque nadie puede amar con plenitud cuando vive atrapado en la culpa, en la incertidumbre o en la búsqueda desesperada de aprobación. Nadie puede construir un vínculo auténtico si su identidad se diluye en cada ciclo de calor y frialdad. La libertad emocional no destruye el amor, lo fortalece. Este viaje que has escuchado no pretende señalar culpables, sino iluminar patrones. No pretende generar distancia, sino claridad. No quiere romper relaciones, sino hacerlas más conscientes. Y ahora, después de recorrer todas estas capas de biología, historia y psicología, queda una última pieza que solo tú puedes aportar: tu experiencia. Cada historia es distinta. Cada relación tiene matices que nadie más conoce. Algunas personas reconocerán estos patrones de inmediato, otras los negarán. Otras descubrirán que han vivido años dentro de ellos sin comprender su origen. Por eso, tu voz importa. Dime, ¿qué opinas tú? ¿Has sentido alguna vez uno de estos ciclos? ¿Crees que estas dinámicas forman parte inevitable del amor moderno? ¿O pueden transformarse con conciencia? ¿Dónde te ves dentro de esta historia? Déjalo en los comentarios. A veces, una sola experiencia compartida puede iluminar el camino de alguien que aún no encuentra las palabras.